Bueno, chicos, así comenzamos nuestro programa del día de hoy. Les quiero presentar a nuestro invitado estrella del día de la fecha, economista, por supuesto. Estamos conectados ya con el señor Mauro Reyes. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos, todo en orden? Todo muy bien, trabajando un poco. Está muy bien. ¿Refugiado ya, que se viene un tormentón? Sí, por suerte llegué hace un ratito, estaba en el campus de Paligüe de la universidad, llegué hace un ratito a casa, así que ya estamos acá. Che, me acabo de enterar por Instagram que inauguraron lo agrandaron un poco y fue la inauguración. Exacto, hoy fue la inauguración de un sector nuevo dentro del Departamento de Economía y el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y Económicas del Sur, que funcionan en el mismo edificio del campus, así que nada, bastante contentos los docentes e investigadores por la obra y por cómo quedó. Seguro. Está muy lindo el campus de Paligüe en general. Sí, el campus es hermoso. Y decime, ¿qué son aulas para más chicos, más qué son? Hay un poco de todo. Hay nuevos sectores dedicados para la docencia, para el tema clases, nuevos sectores de oficinas, gabinetes también que se van a repartir entre lo que es CONICET y también oficinas para docentes. Buenísimo. Bueno, saludos allá a todos y felicitaciones. Mauro, ¿arrancamos entonces? Como decía recién, cuando estaba arrancando el programa, bueno, finalmente llegó el Blue a 200 pesitos, digamos, contenerlo ya es imposible. Se habla de que nos costaría de acá a fin de año o tal vez de acá a noviembre, le costaría unos 350 millones de dólares al central contener el dólar, cosa que, bueno, es va a ser muy difícil de sostener y aparte es muy doloroso para las arcas argentinas esto. Sí, llegó finalmente a 200, era algo que se preveía en estos últimos días. Sí. Leí ahí algunos comentarios de economistas en redes sociales y demás que decían que lo único positivo de que el dólar toque 200 es que facilitó las cuentas, ¿no? Que no tenemos que hacer la cuenta por 180 y pico, por 190 y pico. Sí. Ahora sabemos que es por 200, que es un número redondo. Más allá del chiste, la verdad que la situación es bastante complicada en este sentido. Pero bueno, cuando nosotros analizamos el precio de un bien, en este caso un activo financiero, como es la moneda extranjera, el dólar, para la historia argentina, ¿no? La importancia es tenemos que tener en cuenta varios factores para entender su demanda, sí, y por qué el precio de equilibrio en el mercado. Como decías vos, te escuchabas hace un ratito, tenemos varios dólares, hoy por hoy miramos el Blue porque es el que marca agenda en el sentido de que es el que podemos conseguir, ¿no? Y que claro. El común de la gente tiene que gastar para conseguir su dólar, o sea, para ahorro o para comprar algún bien en el exterior, que son las funciones más comunes de moneda extranjera, además de lo que necesitan las empresas importadoras, que es el otro gran uso de moneda extranjera para comerciar con el exterior, obviamente, pero bueno, eso está regulado bajo otro régimen, no tienen otro dólar, por así decirlo, las importadoras, y pueden conseguirlo de otra manera. Sí. La verdad que en estos días, a mi parecer, lo que es demanda de dólar tiene que ver más que nada con una cuestión de especulación por esta época eleccionaria. Pasa siempre. Cuestiones de que se están divulgando muchísimas noticias de aumentos de gasto público, eso sabemos que se traslada a inflación, en la inflación es la pérdida de valor de la moneda nacional, entonces el refugio más común del argentino históricamente es el dólar, por lo menos en los últimos 60 años, entonces es bastante lógico, ¿no? O sea, cuando uno ata 3-4 cabos, que esto se va a terminar trasladando hacia el aumento del dólar, ¿no? Sí. Como vos decías, los cálculos de cuánto nos va a salir, obviamente siempre son estimados, todos los cálculos que se realizan siempre son estimados porque no podemos saber a futuro cuál va a ser el recorrido del yo supongo que estiman eso por cómo viene el envión, digamos. Claro, exacto, puede ser mucho más también, pero también la decisión que vaya a tomar el central. Nosotros, bueno, sabemos que estamos en este sistema intervenido, sí, pues en algún sentido, en el cual el central interviene comprando, vendiendo para ajustar el precio donde le conviene, donde le parece, según la política cambiaria que quiere establecer. Y bueno, sí, la verdad que va a ser una gran baja si decide tal vez tratar de calmarlo por debajo de los 200 pesos,
imagino que a través de la demanda que se va a generar va a influir fuertemente en las arcas del Banco Central la necesidad de moneda extranjera para respaldar esta demanda, ¿no? No, sin lugar a dudas. A ver, Mauro, para hacer una cuentita muy, muy sencilla, 1.000 pesos, $5. Esto nos da una cuenta muy clara de lo pobres que somos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos también recontra baratos en dólares? Y eso no? Es lo que uno esperaría, ¿no? Lo que uno espera cuando después de todos los efectos negativos de estas devaluaciones es que, bueno, somos baratos en dólares, tenemos que empezar competitivamente a ganar en algún sentido. Hasta ahora, la evolución de las exportaciones argentinas sigue siendo eternamente favorable para los productos más relacionados a lo primario, a las commodities y a las pequeñas manufacturas que vienen, ¿sí?, relacionadas con la soja y demás. Hasta ahora, por esta baja, por ahí, para explicarle al que no es economista, bueno, está tan inmiscuido en el tema, el ser barato en dólares quiere decir que las personas están cobrando un sueldo barato en dólares en nuestro país. Sí. Entonces, comparado con otros países, ese sueldo más barato haría más barato el producto al cual esas personas están fabricando y deberíamos poder vendérselo a otros países que fabrican a costos más caros, cuando el costo del salario es bastante alto en la mayoría de esos productos. Sí. Por ahora... Pasa que acá también lo cargamos mucho impuestos, ¿no? A todo lo que exportamos, digamos, exportamos también impuestos en Argentina. Sí, además de los impuestos de que se establecen en frontera, por así decirlo, que son más caros nuestros productos, también el impuesto interno que hace que tal vez ese incentivo de hacer más barato el costo laboral y que los empresarios puedan contratar más personas y producir más, no se ve porque el costo impositivo que también tienen los salarios, más allá de que somos más baratos en dólares, también nos lleva muchos pesos que los empresarios no están gastando en contratar más personas. Entonces, hay como un desajuste entre esas cuentas, ¿no?, donde interviene el Estado, sí, en diferentes sentidos, en el cual no ha permitido hasta ahora, al menos, que esto de ser más barato en dólares esté sí teniendo un efecto positivo en exportaciones en tal vez los rubros que no son los tradicionales, que, claro, que tal vez deberíamos empezar a desarrollar para acompañar a esos rubros tradicionales, que obviamente no tenemos que perder, para empezar a generar divisas y solucionar, por otro lado, el problema de la depreciación. Y obviamente, cuando, por fin, si es que logramos lograr el ingreso de divisas y podamos apreciar la moneda, o por lo menos estabilizarla, no perder esa competitividad externa. O sea, que esa competitividad externa no se deba solamente a un desajuste en la revaluación de la moneda, ¿no? Que realmente nos volvamos más productivos, que es lo que a la larga nos hace crecer. Es lo que necesitamos. El otro día compartía, Mauro, que el 60, algún título, ¿no? El 60% de los argentinos es muy pesimista respecto al futuro próximo. Hoy salieron otros títulos parecidos. 7 de cada 10 argentinos se les ha empeorado la vida, y se han endeudado además. Digo, todo viene cayendo, es como constante, estamos como en caída libre, es muy difícil tirar una buena noticia. Y cuando la tirás, por ejemplo, el hidrógeno verde, esto que se encargaron de gritar a viva voz de Glasgow, la verdad es que los empresarios del sector, los empresarios energéticos sospechan muchísimo de esto. Dicen que básicamente que esto no tiene mucho asidero, que se verían los resultados más adelante, pero bueno, más allá de eso, estamos como muy pesimistas, ¿no? Y es muy difícil creer las buenas noticias a veces. Sí, también yo creo que bueno, tenemos una coyuntura donde el argentino, o tal vez lo que le pasa a uno, a sus personas cercanas, o lo que ve a través de estas encuestas, a mí particularmente me gusta ver que se pregunta, se muestra entrar, como vos decías, el título es tal vez llamativo, pero me gusta ir a qué se preguntó en esas encuestas, donde claro, se trata el pesimismo, las expectativas, por así decirlo, de las personas. Y sí, o sea, las respuestas normalmente de las personas indican lo que uno por ahí charla con los amigos y demás. Claro. Estamos viendo un periodo parecido a las crisis que hemos tenido, y los gobiernos o las decisiones vienen en línea
con las que se han tomado en su momento donde hemos terminado peor. Entonces, cualquier argentino que ya tiene una edad un tanto avanzada, la cual yo, por ejemplo, la crisis de 2001 era bastante joven, que se me acuerdo bastante y la he estudiado, crisis anteriores, donde, por ejemplo, mis padres, o tal vez tus amigos, Mariano, ya tal vez vivieron un par de crisis juntas o ya eran grandes en 2001 como para entender lo que pasaba, decir, che, estamos haciendo lo mismo, o estamos haciendo lo mismo que cuando pasó tal cosa, o si sabemos eternamente que inyectamos plata, generamos inflación, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, creo que por ese lado, las expectativas claramente están formadas en ese sentido. O sea, sabemos que más o menos vamos mal, ya veníamos mal, el impacto de la pandemia que nos dejó peor, y las soluciones que se ven son bastante similares a las que se intentaron en otros periodos similares, y vamos en el mismo rumbo. Es bastante lógico que el argentino promedio, o la gran mayoría, pensemos que, o sea, vamos a estar igual o peor. No se avisó una mejoría. Con respecto a las inversiones, como vos nombrabas el caso del hidrógeno y demás, puede ser positivo para el sector, puede ser positivo para aquellas familias donde se logre el empleo en blanco, que es fundamental, sí, para las cuestiones de pobreza y exclusión, pero no me parece que una inversión de una empresa en un sector sea una súper excelente noticia para la economía argentina. Claro. Cuando haya un recambio en algunas decisiones institucionales y algunas ventajas o programas de fomento a la inversión extranjera, que realmente reditúe para nosotros un beneficio en empleo, ingreso de divisas y demás, tal vez festejar más ese cambio que el logro de la llegada. Creo que la llegada de esta empresa, como en su momento, tal vez ayudando con un poco más de memoria, Vale era la empresa también que tuvo en día que iba a hacer una super inversión y terminó retirándose. Sí, por cuestiones políticas también era un papelón más argentino, sí. Claro, son noticias, sí, que denunció filtraciones por millones y millones de dólares. Filtraciones, para decirlo de una manera académica. Corrupción, básicamente corrupción. Ahora, a mí me da la sensación que nos han defraudado tanto, nos han mentido tanto, nos hemos dado cuenta de todo eso. Es como que ya no nos engaña más, ya no nos engaña con el relato, ya sabemos cómo termina la cosa, ya sabemos que por más que me meta plata en el bolsillo, esa guita vale cada vez menos, ya sabemos que después de las elecciones no venís más al barrio. Digo, no nos mientes más. Claro, exactamente. O sea, lo que dicen los autores en este sentido, más tendientes a la sociología, que es una ciencia bastante lindante de la economía, es eso con respecto a las expectativas. Que las expectativas de las personas, y como vos estás diciendo, ya sabemos eso. ¿En qué se forma la expectativa de lo que viene? Y con respecto a lo que yo ya viví. Claro. Y yo ya viví que vos me pones plata en el bolsillo y no sirve. Yo ya viví que en las crisis tomás estas decisiones. Ya viví que venís, te sacás la posta y después no venís más. Que después las obras de infraestructura que prometen ahora, donde los lugares se inundan, donde las casas se prenden fuego, no se hacen, y es muy difícil creerle a alguien. La expectativa lógica, yo lo entiendo así, la expectativa del empresario cuando creo, hace sus análisis y pregunta cuál es la expectativa del empresario de que los diferentes sectores comiencen a moverse un poco más o que la actividad aumente, y la expectativa es de mantenerse igual o peor, y muy poquitos indican una mejoría, y lo entiendo como lógico. O sea, las decisiones que se están tomando hasta ahora son los programas de cuotas de siempre, los precios congelados que sabemos que no sirven, y cuestiones que la economía resolvió hace 70 años, como por ejemplo la fijación de precios, y acá la seguimos aplicando, y encima la seguimos aplicando con hasta las mismas casi palabras que hace muchos años y que no funcionaron. Entonces, es lógico o yo lo veo como lógico que la gente forme esas expectativas, y las expectativas, más allá de que digan, bueno, es la que la gente piensa, cuando empezamos a hablar de inversiones, cuando empezamos a hablar de decisiones económicas, las expectativas tienen un peso muy preponderante, dado que son las expectativas luego de inversión, las expectativas de mejorar el bienestar de la población, las expectativas de comprar determinados bienes o maquinarias para aumentar la producción. Entonces las expectativas juegan un rol interesante, ¿sí? O sea, no es solamente lo que la gente piensa.
Claramente, claramente. Mauro, hablando de cuotas, que es básicamente lo que le queremos pedir al fondo, muchas cuotas en muy largo tiempo, ¿cómo analizás lo que está haciendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Digo, porque creo que todavía no están en una etapa de negociación, no sé en qué etapa están en realidad, es medio difícil de entender, uno entiende que van allá a hablar, entiende que el fondo le pedirá un plan, pero no se conoce mucho más. Sí, a mí particularmente el tema de deuda es un tema que me interesa mucho y uno de los temas que más me atrajo en los últimos días, que fue relevado por varios portales, es este tema que planteó el presidente de compensar la deuda con acción climática. No sé si lo escuchaste. Sí, por supuesto. Ayer lo hablábamos con Jorge Paz, que somos como acreedores verdes, podríamos ser acreedores de carbono, estas bonos de carbono, sí, como se lo llama. En ese sentido, yo creo que Argentina somos acreedores en cuanto a lo que hablábamos recién. Nuestras exportaciones se basan en productos primarios que nos hacen deteriorar nuestros recursos naturales día a día. O sea, todos somos conscientes y por hoy a través de campañas que vemos en televisión, escuchamos por radio, vemos en redes sociales de bosques que se queman para sembrar soja, de territorios que se depredan para la ganadería intensiva y demás. Entonces, sí, claramente en este momento somos acreedores de carbono. Ahora, en lo que es política ambiental, y básicamente de ese tema trata mi tesis de maestría, ajá, estamos bastante atrasados. O sea, nosotros no tenemos una política clara de emisiones, no tenemos un control efectivo de industrias contaminantes, tenemos un mal nivel tratamiento de residuos urbanos en casi todas las ciudades del país. La verdad que en lo que es política o el determinante institucional de las cuestiones ambientales venimos bastante mal. Así que cuando hablamos de canjear deuda por acción ambiental, deberíamos ver cuál va a ser el indicador con el cual nos queremos basar para que este canje sea favorable a nuestro país. ¿Sabés que si ayer... vamos por el lado de las exportaciones verdes, estaríamos en una buena posición. Sí, perdóname que te interrumpí. ¿Sabés que ayer justamente estaba hablando con la ingeniera Mirta Toribio, no sé si la conoces, ella trabaja en Profértil, estábamos justamente hablando de todos estos temas. Lo que me comentaba, que me pareció más que interesante, es justamente la falta de datos locales. Acá no tenemos relevamiento local para decir, bueno, podemos ser acreedores de carbón. En realidad tenemos datos que se hacen en otros lugares, con parámetros de otros lugares, y no es, fehaciente el dato que se da de acá, en referencia un poco a todo el metano producido por los feedlots, por la ganadería. Dice, no tenemos datos locales, entonces nos dan los datos de afuera y nos evalúan desde afuera, sin conocer lo que realmente pasa en la Argentina. ¿Esto es así? ¿Lo ves así también? Sí, normalmente, o sea, principalmente, y eso como te decía recién, en mi trabajo de maestría lo que hice fue tomar un índice que es elaborado en Gran Bretaña para todo el mundo, ¿sí? Para 180 países de la economía es elaborado allá. Normalmente el cálculo es calcular, por ejemplo, lo voy a explicar de la manera más básica posible para que se entienda rápido. ¿Cuánto consume un feedlot que produce 10.000 kilos de carne mensuales? Entonces, ¿cuánto contamina en CO2 equivalente? Sí. El CO2 equivalente es una medida como de contaminación por un mes, y voy a decir, bueno, si produce tantos kilos en un mes y contamina tanto, lo extrapolamos a la cantidad de kilos de carne de feedlot que produce el país, ahí lo calculamos. Entonces extrapolan datos en ese sentido, lo mismo para la soja, lo mismo para la deforestación, pero son nuevamente cálculos, como vos decís, a nivel macroeconómico, tomados desde afuera, en los cuales lo mismo pasa para hectáreas deforestadas. Son fotos satelitales en las cuales se calcula un kilómetro cuadrado y a partir de eso se elabora un índice y se dice que las hectáreas que se deforestaron fueron tanto, entonces pesa tanto en el índice de pérdida o ganancia de CO2 o de carbono a nivel país. Entonces, con respecto a medidas, sí, vamos normalmente a depender de medidas extranjeras porque en Argentina se releva bastante poco, por así decirlo. Medidas propias son escasas. Sí tenemos relevamiento. ¿Por qué falta datos de todo? Porque en realidad yo vengo hablando también con muchos empresarios, dicen, nos faltan datos de todo, nos faltan datos hasta de
cuántos camiones pasan por la ruta como para saber cómo la tenemos que hacer. Entonces está todo muy complejo. Digo, a la hora de generar infraestructura, no hay datos. Sí, tenemos, en cierto punto hay datos, tal vez no son lo que yo digo siempre. La ciencia no está llegando, no está ligada al sector privado o a la sociedad civil común de la manera en la cual tendría que estarlo. Yo creo hoy por hoy, y eso lo hablo bastante seguido con mis colegas en CONICET, también becarios doctorales como yo, investigadores formados y demás, que es lo que es la comunicación o el comunicar los datos y dónde podemos ir a buscar estos datos que se generan en INDEC, que se generan en celdas, que se generan en un montón de tomadores de datos y de entidades que trabajan los datos. A partir de eso también en algunas aristas a nivel macro, algunas medidas como digamos las ambientales recién, podemos notar sí falta de datos o algunos cálculos, como te decía yo recién, muy extrapolados de determinadas cuestiones. Claro. Esto también tiene que ver esta comunicación de los datos luego en la aplicación de política están bastante desligados. Entonces, si nosotros tenemos los datos por un lado, la gente que los trabaja, el conocimiento tal vez centrado en el aparato educativo de altos estudios como universidades y CONICET y los decisores políticos, bien por otro lado, se torna difícil. O sea, yo no quiero decir que los que saben hacer cosas son los investigadores, son los profesores y son los profesionales, pero creo que el contacto con las personas que trabajan en determinados sectores, con los decisores políticos debería ser. Sí, sin lugar a dudas. Mauro, ¿cómo resolvemos la cuestión de la manta corta en la Argentina? Hay mucho desequilibrio en la macroeconomía, lo charlamos todos los días, lo estuvimos charlando también en esta entrevista. Digo, ¿cómo resolvemos el tema este? Y ayer mencionaba también algo, digo, el FMI, por ejemplo, te va a pedir ajustes, seguramente. Entre ellos, seguramente que dejes de subvencionar la energía, el transporte, que se te va una torta de guita ahí. Ahora, si deja de subvencionarlo, los pasajes seguramente van a aumentar de forma tal que hay mucha gente que no los va a poder pagar. Hoy, por ejemplo, y hay muchas cosas raras. Hoy, por ejemplo, ir a La Plata, te compras un pasaje en colectivo, te sale 6 lucas, 6.000 pesos, te compras un pasaje en tren, te sale 800 pesos. Entonces digo, parece que está todo muy desfasado, pero de cualquier manera, insisto con esto, si se le quita la subvención, hay mucha gente que no puede acceder a ese servicio, que es básicamente para ir a trabajar, para ir a estudiar. Digo, acá los colectivos de línea nomás, lo que tenemos por la ciudad. Sí, yo creo que la temática es como decís vos, el desfasaje. Todo ajuste que obviamente en Argentina parece bastante lógico, más allá de lo que nos sugiera el FMI, dado el nivel de gasto que tenemos y la extremada presión impositiva que estamos aplicando sobre las personas físicas y sobre las empresas, este ajuste tiene que ser estudiado sí por cuestiones socioeconómicas. No podemos ajustar, como decías, el combustible o las subvenciones de combustible, las subvenciones a la energía, las subvenciones a los servicios públicos de igual manera. En Argentina tenemos ese problema con los subsidios, que es de subsidiar a todos, o del escalonamiento, escalonar por consumo, escalonar por determinadas facetas también de lo que es el consumo energético, como te decía, de gas, de luz y demás. Tal vez es la hora de comenzar a ajustar en determinados sectores y mantener, si es posible, el subsidio en los sectores que realmente lo necesitan. Hasta hace poco estamos en evaluación en una revista justamente académica, presentamos un trabajo de la aplicación de la ley de zona fría, que fue bastante festejada en su momento en Bahía, en la aplicación. Y realmente la aplicación sobre los sectores vulnerables de Bahía, terminamos concluyendo en nuestro trabajo a partir de datos primarios que hemos recabado nosotros, el impacto es casi nulo, porque la gente básicamente se calefacciona con garrafas, y el descuento en el precio de las garrafas sigue siendo el mismo por planes que ya existían. Entonces lo que va a terminar pasando es que los sectores fuera de la ley de zona fría, ya sean pobres, nivel medio o rico, van a terminar subsidiando el gas
de los ricos, sí, medios y pobres de Bahía Blanca y de los sectores fríos. Entonces, cuando nosotros no estábamos... Todo al revés, todo al revés. Estábamos subsidiando el gas de un empresario en Chubut, por ejemplo, un empresario quiere decir una persona de altos ingresos. Claro. Entonces, hay cuestiones de esta igualdad, de los subsidios y demás que tenemos que empezar a corregir a partir de, como vos decías, el estudio de datos, el estudio de incentivos y las condiciones, realmente las condiciones socioeconómicas de la población, ¿no? Pues consume mucha energía eléctrica, entonces la factura a partir de tantos watts le vamos a duplicar el costo. No, esa familia consume mucha energía eléctrica porque no tiene gas en la casa. Entonces, para calefaccionarse, vive en el ciudad muy fría, necesita alta gas. Calcular cuánto gasta de gas también, 0 pesos. Entonces, ahí es donde tenés que realizar el ajuste. Seguro. Normalmente lo que pasa en nuestro país es esto, o sea, se elimina tal subsidio, listo, para todo el país, o para toda la región. Sí. Es complicado de esta manera. Yendo más a lo macro, o sea, sacando este estudio que para mí es lógico, con todo ajuste, empezar a pensar en los diferentes estratos socioeconómicos, en quién necesita el boleto de colectivo y quién lo puede pagar un poco más por su condición. El estudio macroeconómico nos lleva a que el ajuste a la larga puede ser progresivo o de shock. Esa es una decisión que tendrán que tomar los hacedores de política, pero junto con la reestructuración del sistema impositivo general, el ajuste es casi inevitable. O sea, no podemos continuar gastando, emitiendo y poniendo plata y cobrando impuestos de la manera en la que lo venimos haciendo, porque sistemáticamente cuando pasa algo con la moneda extranjera, cuando hay alguna crisis como nos impactó ahora la pandemia, o cuando baja el precio de las commodities, inevitablemente caemos en crisis. No podemos seguir repitiendo lo mismo década tras década en nuestro país. Y la parte impositiva y la parte de gasto público es una llave que tenemos que dar urgente, empezando con pensar el ajuste en los sectores que te decía recién, pensando en los estratos socioeconómicos y en la actividad productiva, y lo que siempre terminamos hablando, el reajuste impositivo a trabajadores, a empresas y sobre los bienes y servicios en nuestro país que desfasan el costo de casi todas las cosas. Entonces, cuando al mercado lo desfasas tanto de su precio de equilibrio de eficiencia, o sea, de mercado, las cuestiones es lógico que se termine desajustando todo. Hace poco se hizo viral esa foto de un pasaje de una aerolínea que decía 54.000 pesos de costo de pasaje, 54.500 de impuestos. No lo vi. Claro, que el usuario de Twitter ponía, dice, compré un pasaje y le compré el pasaje a alguien más. Más allá del chiste y que los impuestos realmente pueden ir destinados a los sectores socioeconómicos que los necesitan, que el costo de un pasaje sea 50 y 50 entre impuestos y costo real, termina desfasando cualquier servicio. Claro, o sea, claramente. Los costos de las empresas, las subvenciones que después tienen que recibir esa empresa, porque probablemente esa empresa debe estar subsidiada por otro lado, entonces estoy cobrando por un lado y lo estoy subsidiando por el otro. ¿Cómo se subsidia? Si es por cantidad de pasajes o por vuelos, hay como un despasaje en ese sentido demasiado amplio que hay que empezar a corregir desde, creo yo, las instituciones, y por eso se vuelven relevantes las elecciones de este periodo, que son de senadores y diputados, que lamentablemente se juntan en los debates a decirse cosas, pero no a proponer planes de mediano y largo plazo para solucionar estas cosas, ¿no? No, la verdad es que a veces uno los ve, son lamentables, dan vergüenza ajena, en serio dejan mucho que desear, no podés creer que esa gente esté ahí tratando de representarnos. ¿Por qué se hace todo mal? Digo, es tan difícil recabar la información para llevar adelante una política pública seria, con datos y que tenga buenos resultados. Digo, con todo esto que estábamos hablando, con el ajuste, digo, de no subvencionar a los ricos, por ejemplo, ¿es tan difícil recabar la información y discernir, digo, desagregar a quién le tengo que subvencionar y a quién no? ¿O es adrede que las subvenciones se hagan así a troche y moche, por así decirlo, a todo el mundo? Sí, yo creo que son varios los factores que se juntan. Primero es, desde la ley y demás cuestiones institucionales, hace falta una renovación que viene trabajándose hace años y nunca sale, con reformas laborales, reformas impositivas, los que diferencia entre provincias, de los cobros de impuestos provinciales, de tasas municipales, de impuestos nacionales,
por un lado, ese proceso histórico, el cual es difícil, o entiendo por el lado del incentivo político a hacer ese ajuste, ese cambio, en el cual probablemente cualquier gobierno tenga que invertir mucho de su tiempo y su presupuesto, por así decirlo, sí. El cual no se va a reflejar dentro del mismo gobierno. Claro. Sabemos lo que significa, ¿no? Claro. Que lo que el gobierno gasta no se refleje dentro de su propio gobierno para las elecciones. Entonces tenemos por un lado ese incentivo político tal vez a no hacer estas políticas de largo plazo, Sí. que no se van a ver en su mandato. Eso creo como primera razón. O sea, entiendo que los políticos son racionales, no imagino que sean ignorantes de estas cuestiones económicas, o al menos sus asesores. No tiene por qué cada uno el principal representante de saber de todos los temas, es algo lógico. Claro. Puede tener sus asesores. Imagino que ellos deben saber probablemente mucho más que nosotros, tal vez por algo están ahí, pero esta cuestión de incentivos diferentes entre la política, su periodo, los gastos, los cambios de largo plazo y los resultados que llevan, los cambios institucionales, los cambios en las leyes, las regulaciones tan grandes como una reforma impositiva, una reforma laboral, en los efectos económicos de mediano y largo plazo, es una de las explicaciones más coherentes, ¿no? O sea, Claro. ¿quién invertiría para algo que no va a haber? Sí, para algo si que no le va a producir si un no lo beneficio capitalizan propio? políticamente directamente ni se molestan. Esto ya es Claro, evidente, veo también en ese esa tampoco sentido. pasó de largo, esa no, ya sabemos cómo es. Ahí tampoco nos engañan más. Mauro, querido, Claro. te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Igualmente, Mariano, gracias a vos. Me gusta siempre charlar un ratito de estas cuestiones de economía, de coyuntura, y siempre mezclando un poquito la realidad con la teoría. Así que te mando un abrazo y un saludo a toda la gente. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Así pasó, el señor Mauro Reyes, economista, una hermosa nota, para conocer un poco la realidad, porque estas son las cosas que están pasando, estos son todos los desparajustes que hay en la economía argentina. Y de esto venimos hablando hace muchos años. Los problemas son básicamente los mismos, hay mucho desfasaje, hay mucho desbarajuste, está todo... Y hay una cosa en la Argentina que siempre está todo por hacer. Por ahí tenemos un viento de cola que nos va bien con algún cereal, con los commodities, con algo de esto, y vendemos a rolete y tiene buen precio y entran muchos dólares. Rápidamente los argentinos nos olvidamos de todo, qué bien que estábamos, qué sé yo, y nunca resolvemos nada. En realidad esto también lo tenemos que pensar, tenemos que hacernos cargo todos de esta situación. Perdón. Digo, el político básicamente sabemos, lo estábamos charlando recién también, si no lo puede capitalizar dentro de los 4 años en los que va a gestionar, tenga el puesto que tenga, probablemente ni se moleste. Esta es la clase de dirigencia que tenemos. Bueno, la tenemos que empezar a cambiar. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros mismos, todos nosotros, tenemos que hacernos cargo un poco de todo lo que hacemos y de todo lo que planteamos, porque, insisto con esto, si un día vendemos muchas vaquitas y entran algunos dólares, se tiran a la calle, y la verdad todos vivimos un poquito más tranquilos, o por lo menos sacamos la cabeza abajo del barro, bueno, nos estamos distrayendo y no estamos resolviendo todos los problemas que tenemos, y que si no los resolvemos, vuelven cada 4 años, vuelven cada 6 años, todo el tiempo tenemos que volver a refundar la Argentina, un desastre, y ya no hay más tiempo para esto, no hay más espacio para equivocarse, está muy cansada, la gente está realmente agobiada. Nuestros hijos se quieren ir, están cansados. Yo ya me cansé, bueno, ya no tengo abuelo, me cansé de escuchar a mi abuelo cómo le jodieron la vida, a mi viejo cómo le jodieron la vida,
A mí me la están jodiendo ahora mis hijos. ¿Sabes qué? Mis hijos que sean felices. En realidad esto tenemos que resolverlo porque... Y hace muchos años que vengo escuchando lo mismo también. Yo seguramente no voy a ver cuando la Argentina esté bien, pero tal vez en algún momento... viejo, siempre la misma perorata y al final nunca cambia nada. Nunca cambia nada en este país. ¿Cuándo va a cambiar la cosa? Bueno, no es para ponernos contentos, pero por lo menos ahora el 14 de noviembre tenemos elecciones, hay que ir a votar, vamos a limpiar la casa. Dani, vamos a una tanda, dale. Inversiones del Sur, en la vuelta a casa. La info que necesitas con un toque personal. Por la 10, FM 92.3. Desde Metropallets, primera empresa B certificada de Bahía Blanca, seguimos practicando la economía circular, reciclando pallets para la industria, cuidando a las personas y a nuestra naturaleza. Te invitamos a sumarte con tus pallets en desuso. www.metropallets.com.ar. Van Repuestos, repuestos multimarca, herramientas de puesta a punto para mecánicos, financiación con todos los medios de pago y envíos a domicilio sin cargo. España 726, teléfono y WhatsApp 291 4 360 331. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público o privado. Se debe exhibir un cartel que especifique claramente los casos de prioridad de atención. Desarrollamos políticas de inclusión. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. Si necesita un buen almohadón, Almohadones Sin H es lo mejor en almohadones para sillones de algarrobo o madera. Chiclana 735, de 8 a 16.